En la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 45 minutos del 4 de septiembre de 2021, nos encontramos constituidos en esta sala de oralidad número 12 para celebrar audiencia inicial con detenidos ordenada dentro de la carpeta judicial 006-1644-2021, instruida en contra de Tania Giselle Garibay Marín y Alejandro Saché Peña Quintanar, por los hechos que la ley señala como delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de comercio en su variante de venta y cohecho. Se solicita a todos los asistentes guardar silencio y respeto. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, así como la grabación o registro de fotografías, videos o cualquier información captada mediante dispositivo electrónico durante el desahogo de esta audiencia. De incumplir con estas disposiciones, serán expulsados de esta sala de oralidad con independencia de las demás responsabilidades en que puedan incurrir. Lo anterior con fundamento en los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se les informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, concuerdan con sus rasgos fisonómicos, mismas que fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, las cuales los acredita como licenciados en Derecho. También se hace desconocimiento que esta audiencia quedará registrada en audio y video en el sistema de la Unidad de Gestión Judicial número 6. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para que entre a esta sala de audiencias la honorable jueza de control, licenciada Lucía de la Cruz Velázquez, quien presidirá esta audiencia. Buenas tardes, sentados, por favor. Buenas tardes, señoría, gracias. Con los datos aportados por el encargado de sala, se declara abierta la presente audiencia. Y a fin de cumplir con el principio de publicidad, se identifican las partes, por favor. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted Adolfo Villaseñor Díaz, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central, con datos de domicilio y correo electrónico que han sido proporcionados a su auxiliar de sala. Gracias. ¿Por parte de la defensa? Buenos días, señoría. Comparece ante usted el licenciado Joel Ramírez Cano, con cédula profesional 4795-536, en representación de ambos imputados. El correo electrónico y mi domicilio están agregados a mi hoja de datos que se dará al auxiliar de salas. Señoría, ¿es cuánto? ¿Sus nombres completos, por favor? Buenos días, su señoría. Buenos días. Soy Tania Giselle Garibay Marín. Alejandro, nombre completo también, por favor. Buenos días, mi señoría. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Saché Peña Quintanar. Bien, encargado de sala, ¿me da cuenta con la revisión de cédula? Sí, señoría, las cédulas exhibida por el defensor particular, momentos previos al inicio de la audiencia, fue debidamente cotejada en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas, coincidiendo el número de cédula y restantes datos de la misma, además de acreditarlo como licenciado en Derecho. Gracias. Pregunto a Tania y a Alejandro, ¿están de acuerdo con que el licenciado Ramírez, que está a su lado derecho y es defensor privado, los represente en esta audiencia? Sí. Bien, ¿se hace cargo, abogado? Gracias, señoría. Se acepta y protesta el cargo conferido. Tania y Alejandro, antes de que iniciara la audiencia, ustedes hablaron con su abogado, les explicó de qué trata la audiencia, sus derechos y les aclaró sus dudas. Al micrófono, por favor. Sí. Impuesto de la carpeta, licenciado Ramírez. Así es, su señoría. Gracias. Tania y Alejandro nos llenarán una hoja de datos y les pregunto cómo quieren que esta información sea manejada, de manera pública o confidencial. Reservada. Reservada. Bien, se toma nota. Entonces, estamos en condiciones para entrar a la materia de la audiencia, la cual se generó con el fin de llevar a cabo control judicial de la detención de Tania Giselle Garibay Marín y Alejandro Saché Peña Quintanar, por lo que tiene uso de la voz el agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Esta representación social en este acto le solicita que califique legal y ratifique la retención decretada por mi homólogo investigador en contra de quienes dijeron llamarse Alejandro Saché Peña Quintanar y Tania Giselle Garibay Marín, a quienes se les atribuye su probable intervención en los hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y su hipótesis de de comercio de narcótico y cohecho en agravio de Posesión, perdón. Posesión, no, es comercio de narcótico. Comercio. Sí, posesión de narcótico, comercio. Esto, a criterio de esta Fiscalía, al haberse actualizado la hipótesis de flagrancia de la fracción primera del artículo 146, ya que fueron detenidos al momento de estar cometiendo el ilícito. Estos hechos con apariencia de delito tienen pena privativa de libertad ambos y están sancionados en los artículos 475, párrafo primero de la Ley General de Salud y 278, párrafo primero del Código Penal.
Al respecto, los hechos que producen esta carpeta ocurren precisamente el día 2 de septiembre del año en curso, aproximadamente a las 16:15 horas. Tenemos a dos elementos de seguridad ciudadana de la policía. Ellos son Roberto Sánchez Pérez, que es el conductor de la patrulla, y Josué Alvarado Ruiz. Pues bien, ellos realizan sus funciones propias en una unidad de esta corporación debidamente balizada y uniformados, precisaron que circulando el día y la hora de norte a sur sobre la avenida Miguel E. Schultz, esto en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, casi al llegar al cruce de la calle Alfonso Herrera, señalan ellos que aproximadamente 15 metros adelante se percatan que había un vehículo blanco estacionado. Este era un Volkswagen Jetta con placas PBA 8820, llamándoles la atención que precisamente atrás de este vehículo, es decir, en la cajuela, ya que ellos lo veían de frente, estaban 3 personas, siendo 2 del sexo masculino y una del sexo femenino. El primero de ellos, que posteriormente lo identifican como Alejandro Saché Peña Quintanar, en esos momentos vestía chamarra de color rojo, pantalón de mezclilla con tenis de color negro y blanco, y junto a él estaba una femenina que después se enteraron dijo llamarse Tania Giselle Garibay Marín. Esta era en sudadera de color azul con vivos verdes, pantalón de mezclilla y tenis azules, y junto a ella, frente a ambos estos, estaba un tercer sujeto masculino, hasta este momento desconocido, siendo que el oficial Josué Alvarado Ruiz, que iba como copiloto en la unidad, se percata que el primero mencionado, Alejandro Saché, en esos momentos tenía en sus manos unas bolsas de plástico que contenían vegetal verde, las cuales estaba manipulando, y en un momento dado le pasa algunas de estas a la mujer identificada como Tania Giselle, quien inmediatamente se las entrega al sujeto hoy desconocido, y este, a cambio de recibirlas, le entrega un billete rojo que identificó como de 100 pesos. Preguntándole a su compañero de labores, Roberto Sánchez Pérez, se había percatado el hecho, manifestando que sí, y es cuando acelera la marcha de la unidad, se paran junto al vehículo para evitar que avanzara, y se bajan rápidamente estos policías. Siendo así que el oficial Roberto Sánchez Pérez trata de asegurar al sujeto hoy desconocido prófugo, el cual al ver al policía arrojó las bolsas que había comprado al piso y se metió rápidamente corriendo, señala, a una vecindad que estaba ahí a escasos 5 metros, por lo que fue imposible darle alcance y detenerlo. Pero en el acto, el oficial Josué Alvarado Ruiz asegura a la pareja de nombre Alejandro Saché y Tania Giselle, esto a las 16 horas con 17 minutos aproximadamente. Regresa el oficial... ¿A las 16:16? 17. Perdón. Sí. Indican ambos oficiales que les van a realizar una revisión preventiva, solicitando rápidamente apoyo a radio para que se presentara un oficial femenino a revisar a Tania, llegando al lugar rápidamente la oficial Lorena Rodríguez, quien estaba de guardia muy cerca del lugar, y esta al revisarla señala que le encuentra en la bolsa delantera derecha de su pantalón un billete de curso legal de 100 pesos que asegura y embala. Asimismo, el oficial Josué Alvarado Ruiz revisa al Alejandro Saché, señalando que no le encontró objeto alguno entre sus ropas, pero procede a revisar el interior del vehículo Jetta y precisamente en medio de los asientos de los tripulantes, es decir, conductor y acompañante, encontró una bolsa de plástico con 96 bolsitas de plástico que contienen vegetal verde. Señala la señora que posteriormente se acreditó que eran 302.9 gramos de vegetal, y enseguida el oficial Roberto Sánchez levanta del piso las 4 bolsitas que localizó, que arrojó el sujeto desconocido para etiquetar y embalar estas evidencias, cuyo peso fue de 11.6 gramos. Esto a las 16 horas 18 minutos. Pues bien,
Una vez que les proceden a explicar el motivo de eso. A ver, es que de repente se aleja un poco del micrófono y no le alcanzo a escuchar todo. Voy a repetir y Sí, si señora. algo me falta, me dice. Sí, señora. Esencialmente, estos policías notan que metros adelante de la ubicación que señaló, vieron un vehículo Jetta con las placas que señaló. En la cajuela, a la altura de la cajuela, estaban 3 personas, entre ellos 2 masculinos, una femenina, que se trata de Tania y Alejandro, y frente a ellos un tercer sujeto, hasta el momento desconocido. Alejandro llevaba unas bolsas que le entrega a Tania, y ella a su vez se las entrega a este tercer sujeto. De él recibe un billete. Al observar esto, los policías aceleran y se acercan. Correcto. ¿Es correcto Es todo? correcto, su señora. Y después tratan de detener al tercer sujeto, pero se va a una vecindad. Después de esto, detienen a ambos y llega una elemento femenina que revisa a Tania, le encuentra el billete de a 100. A Alejandro no le encuentra nada, pero al revisar el vehículo a la altura de la palanca de velocidades, Sí, su señora. ahí encuentran una bolsa. Hasta ahí voy. Sí. Esta bolsa, su peso fue de 302.9 gramos de vegetal. Y enseguida el oficial Roberto Sánchez Pérez levanta del piso las 4 bolsitas de plástico que se habían arrojado, cuyo peso fue de 11.6 gramos, se pudo acreditar después. Por lo que siendo las 16:19, proceden a explicarle a los imputados el motivo de su detención, que era por este hecho de comercio de narcótico que habían presenciado, lo cual no está permitido, y que se conoce como delito contra la salud, y asimismo le explican sus derechos básicos, que no tenían que declarar nada, que los iban a llevar ante el Ministerio Público y que en su oportunidad podrían llamar por teléfono a algún abogado a sus familiares. Dicho esto, señalan los oficiales, en ese momento el señor Alejandro Sachet les dice literalmente que no hicieran dengue, que le dieran chance a él y a su esposa, y que con una llamada podía conseguir 20,000 pesos para que no los trajeran al Ministerio Público, siendo secundado por Tania Giselle, quien les indica que no sean malos, que no se hagan del rogar, y que ella podía conseguirles 5,000 pesos más. Se resisten los oficiales, les hacen del conocimiento que los ofrecer dinero era delito y que los iban a trasladar también por el delito de cohecho, que mejor guardaran silencio. Pues bien, una vez que se coordinan para el traslado de estos, tomando en consideración el otro vehículo, a las 16:20 salen del lugar con rumbo a la Fiscalía Central, precisan que realizan su reporte de detención, asignándoles un folio, y que arriban a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central a las 17 horas. Obviamente al llegar ponen a disposición los indicios señalados, es decir, en conjunto las 100 bolsitas de plástico y el vehículo referido, así como a los hoy detenidos junto con el billete de 100 pesos, y una vez que el personal ministerial toma conocimiento de los hechos, inicia la carpeta de investigación que motiva esta causa a las 17:15 horas, donde desde luego los oficiales al declarar presentaron formal denuncia por ambos ilícitos en contra de los hoy imputados. Realizadas las diligencias de rigor, el Ministerio Público emite su acuerdo de verificación de flagrancia el mismo día a las 18:25 horas, y en su oportunidad a las 18:45 su acuerdo de retención. Derivado de todos y cada uno de los actos establecidos en la carpeta, fueron puestos a disposición de su señoría el día de hoy, 4 de septiembre, el varón a las 02:20 horas en el interior de este reclusorio y la femenina a las 2:55 en el interior de Santa Marta, Acatitla. Los datos de prueba con los que cuenta esta fiscalía para este momento son las entrevistas de los oficiales cartores en los términos que ha acotado a su señoría. Asimismo está el formato de homologación policial debidamente suscrito por estos, donde están sus identificaciones que los avalan como elementos policíacos, y tenemos 2 dictámenes de química, ambos suscritos por el mismo experto, Luis Alberto Suárez Reyes. El primero se refiere a la bolsa de plástico que contiene 96 bolsitas con vegetal, con peso de 302.7 gramos, de lo que él determina es cannabis, conocida como marihuana,
y el segundo de las 4 bolsitas recogidas del piso, con peso de 11.6 gramos, también de la misma especie. Se reitera la solicitud de que se califique legal, señor. ¿Es cuánto? 11.6 gramos. Sí, de cannabis sativa. Ok. Defensa. Gracias, señoría. Una vez escuchados los argumentos para solicitar a que se califique de legal la presente detención, su señoría, esta defensa no coincide con la solicitud que ha hecho la Fiscalía. Esto en base a lo siguiente, su señoría. Si bien es cierto, únicamente la Fiscalía cuenta con el dato de prueba constante en 2 entrevistas de los policías primeros respondientes, y si se conoce, se tiene fe pública por parte de estos elementos para poner a disposición, no se tiene la certeza de que realmente hayan sucedido los hechos como se narran, su señoría, ya que aún teniendo conocimiento del lugar en donde se llevaron a cabo ciertos hechos y la solicitud que hay por parte de la Fiscalía a C2 para recabar diversas cámaras de seguridad del lugar de los hechos, hasta el momento no contamos con ningún video que logre sustentar el dicho de estos policías. Cabe señalar, su señoría, que también es bien cierto y se sabe que los policías primeros respondientes que ponen a disposición en la Fiscalía Central, y esto se lo digo con todo conocimiento de causa, esa Fiscalía siempre aúna el delito de cohecho a todos los delitos que van a parar a esa Fiscalía. Casualmente todos tienen cohecho, su señoría. La narrativa que hacen los policías y que ha determinado la Fiscalía es en el tenor de decir que a las 16:16 horas aseguran a 2 sujetos que se encontraban en un vehículo, de los cuales también ellos han rendido una declaración en sede ministerial, su señoría, y su narrativa no coincide en absoluto con los hechos descritos por los primeros respondientes. Cabe señalar que de las inconsistencias latentes y que usted pudo escuchar de la narrativa que ha hecho el fiscal aquí presente, se menciona que a las 16:16 horas aseguran a 2 personas y en ese mismo horario realizaron una llamada telefónica, llegó un elemento y a las 16:16 horas asegura y esculca a la femenina. Perdón, 16:16 dice usted. ¿Sí? Que llegan ellos. Sí, así es. Hacen la llamada y a las 16:16 llega el elemento femenino. A las 16:16, después de que ya habían detenido a las personas, ellos, los policías, en su narrativa como entrevista, dicen haber llamado por teléfono porque no se encontraba un elemento femenino con ellos. Dicen haber solicitado un elemento policíaco femenino, un elemento que se encontraba en las cercanías del lugar, pero casualmente a las mismas 16:16, este elemento ya se encontraba revisando corporalmente a la imputada. Así dice la narrativa de su descripción en entrevista. Dice que a las 16:16 horas llega la elemento, hace el aseguramiento de la imputada, le saca de la bolsa derecha del pantalón la cantidad de 100 pesos y posteriormente los trasladan a la patrulla. Ya posteriormente hace su arribo a las 16:18 horas. El otro policía que supuestamente dio persecución a otro sujeto, que también dice se metió a 5 metros del lugar en donde fueron asegurados, su señoría. Lo que causa suspicacia esta defensa, la elemento recibió una llamada, se trasladó del lugar en el que estaba y llegó en el mismo minuto en el que fue asegurada. Y el otro elemento que únicamente corrió 5 metros del lugar del aseguramiento hasta donde se metió el otro sujeto, tardó 2 minutos en regresar a ese lugar, su señoría. Esto causa suspicacia a esta defensa y fue esta defensa muy contesta en mencionar a la gente del Ministerio Público de turno que se solicitaran los videos de las cámaras correspondientes, e incluso hice una solicitud de 2 cámaras de video porque yo personalmente fui al lugar, tomé los datos de los IDs correspondientes e hice las solicitudes diversas. Documentación que hasta el momento no se nos ha hecho llegar, su señoría, y es en perjuicio de la presunción de inocencia de los imputados. De igual manera, su señoría, la Fiscalía hace mención a que a las 16:18 horas posteriormente aseguran esas bolsas que estaban tiradas en el suelo, a que a las 16:19 le dan lectura de derechos. Y, a ver, espéreme, repítame ese argumento. Sí. Lo escucho.
y que a las 17 horas con 50 minutos hacen una solicitud, según la entrevista de los policías, hacen una solicitud a la base CRIT para sacar el registro nacional de detención de cada uno de los imputados. Cabe señalar, su señoría, que dentro de la carpeta de investigación obra también físicamente el registro nacional de detención de cada uno de los imputados y tiene fecha de hora, las 17 horas, lo cual discrepa totalmente con la narrativa que hacen los policías en entrevista, ya que ellos dicen que hasta las 17:50 horas son atendidos vía telefónica y les realizan un folio terminante en 94 y 93 para cada uno de los imputados, su señoría. Esto siendo las 17:50 horas y que los atiende el policía primero 990907, Eduardo Rojas, lo cual, su señoría, también es perspicaz para esta defensa en vista de que 50 minutos es un tiempo considerable, no pudieron haberse equivocado en ese dato y ellos lo manifiestan de esa manera. Cabe señalar también, su señoría, que dentro de la narrativa que los imputados hacen del momento de su detención, ellos hacen hincapié en que en ningún momento les hicieron de conocimiento el motivo de su detención, sino hasta que este defensor particular y de la voz se apersonó en la Agencia Central de Investigación y fue que tuve acceso al área de galeras a ese mismo recinto el día 2 en punto de las 10:30 de la noche, tal cual se puede leer en el registro que también obra en la carpeta de investigación, y fue entonces que se enteraron que estaban detenidos por delitos contra la salud. Ellos manifiestan ni siquiera conocer el tipo de droga que les están poniendo en su persona, mucho menos que trajeran esa cantidad de droga o que la aportaran, y mucho menos aceptan haber estado en el lugar que dicen, con la cajuela del carro abierta y haciendo un intercambio. Ellos hacen una narrativa desde las 3 de la tarde en dónde se encuentran, qué es lo que realizan, a dónde deambulan, qué es lo que hacen. Van a una tienda Fraiche ubicada en la colonia San Cosme, si no mal recuerdo. Hacen la compra de 4 perfumes de manera particular para su uso personal y uno para el vehículo, se retiran de ese lugar y en ese momento, en cuanto se retiran a 20 metros, son interceptados por diversas patrullas, lo cual también discrepa con la narrativa de los policías, ya que de la narrativa que ellos dicen, una patrulla les cruza el paso y llegan aproximadamente 7 patrullas y 4 motos a su aprehensión. Y de manera altisonante, con palabras altisonantes, les hacen de conocimiento que van a ver por qué están detenidos y que se los va a cargar la chingada. Eso es, su señoría, lo que han narrado los primeros respondientes en su informe policial homologado, además de que las inconsistencias que ya se han hecho de su conocimiento, también dicen que con una llamada, los imputados les mencionaron que con una llamada podían conseguir la cantidad de 20,000 pesos y que la señorita iba a ver la posibilidad de conseguirles otros 5,000 pesos. Eso, señoría, es razón suficiente para desestimar la solicitud del delito de cohecho que está haciendo la Fiscalía en vista de que no hay sustento de que exista precisamente esta propuesta económica, mucho menos la cantidad de dinero y mucho menos que se haya puesto a disposición alguna cantidad de dinero que conste de ese monto el cual dicen haberles ofrecido, señoría. Por eso y todas las razones que se han hecho ver, así como la narrativa de la declaración que han hecho, entrevista que han realizado los imputados en sede ministerial y que han sido muy contestes en manifestar el deambular en la ciudad por parte de estos primeros respondientes que fueron agredidos de manera verbal y que fueron detenidos con imputándoles un delito que no cometieron, además de sembrándoles droga. Es por eso que esta defensa solicita no se califique de legal la presente detención, señoría. Es cuanto. Gracias. Última intervención, agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Con respecto a usted y a la defensa, esta Fiscalía observa que la defensa realiza observaciones totalmente subjetivas, ya que por principio de cuenta él habla, su papel, de que solicitó unos videos.
Es cierto, lo que no le dijo es que los videos los solicitó ayer a las 21 horas de la noche, por lo cual es imposible que los tenga esta fiscalía en este momento, ya que ayer fue viernes y pues sabemos las funciones de labores normal de oficina de una dependencia federal. En la foja 71, a renglones 8, de abajo hacia arriba, claramente establecen los oficiales que ellos inmediatamente, ya los tenían tenidos, solicitaron vía radio a una mujer para no tocar, precisamente violentar su seguridad y su intimidad a la persona. Y precisan que llegó de inmediato la oficial señalada, en este caso Lorena Rodríguez, ya que estaba cerca del lugar. De todos es sabido que la avenida, bueno, lo que es todo Puente de Alvarado, eso pues está, cada esquina hay oficiales, no informan más al respecto, pero como esta fiscalía lo mencionó, el hecho de que haya tardado un minuto y medio, 2 minutos, son tiempos aproximados que nada constriñen, dañen o desvirtúan que estuvo presente esta persona y que, como reconoce la defensa, fue revisada por una oficial mujer. Ahora bien, respecto de la declaración de los imputados, desde luego que las declaraciones de los imputados pues nunca van a ser contestes con los policías, siempre ellos van a argumentar a lo que a su derecho convenga a su favor. Quiero decirle que el Registro Nacional de Detención, en forma respetuosa, yo creo que la defensa trata de causar pues cierta confusión, porque el Registro Nacional de Detención, en la hoja que él señala que se duele, está en la foja 18 de la carpeta. Pues bien, le hago mención que los oficiales en su declaración dicen que hicieron el llamado y que el oficial de guardia se lo recibe, pero les indica que pues hay poco personal, están en contingencia de COVID y que tienen que esperar, quiero decir, su turno para que lo ingrese. Pero esto se acredita de una manera muy sencilla. La hoja que yo señalo dice la fecha y la hora de recepción de la apuesta, 5 de la tarde, dice 5 p.m. La carpeta se inició a las 17:15, su señoría. ¿Eso qué quiere decir? Porque el Registro Nacional de Detenciones no es una oficina de la Procuraduría, es una oficina del Gobierno de la Ciudad de México, propiamente de las instituciones de seguridad. Quiere decir que antes se había hecho, ahí está el folio que señala la defensa y está el nombre de las personas, y la carpeta se inició a las 17:15, es decir, ya había para las 5 de la tarde ese registro que la defensa señala que se hizo a destiempo. Independientemente de eso, pues ya hay criterios de la Corte donde precisan que tienen hasta 2 horas para hacer esta, que no es otra situación que un trámite administrativo con el fin de que no haya pues desaparición forzada de personas. Ahora bien, finalmente hago mención, efectivamente se atendió la solicitud mucho antes de que el señor defensor la hiciera, porque en la foja, la voy a señalar en un momento, ya se había girado el oficio precisamente para que el centro de mando enviara los oficios que la defensa señala que pidió personalmente después. Simplemente pues eso fue el día jueves y pues no los han remitido, perdón, pero esa solicitud está, perdón, tenía aquí la hoja y se me cerró, mucho antes de la intervención del señor defensor. Perdón, que tenía la hoja y se me cerró. Luego entonces, pues no es atribuible a la Fiscalía el hecho de que en estos momentos pues no se cuente con los videos solicitados, que son efectivamente el cruce, ahí en la colonia San Rafael, de la calle Miguel S. Schultz y a la otra calle de Alfonso Herrera, y también se señaló, por cuanto hace mi homólogo investigador, con carácter de urgente, su señoría. Por lo cual, pues se aprecia que no se vulneraron derechos y que los horarios son los correctos. Es cuanto. Última intervención, defensa, ¿algo distinto? Sí, su señoría, únicamente dar contestación a las manifestaciones hechas por la Fiscalía. Cabe señalar que precisamente a foja 143 de la carpeta de investigación obra un informe del policía de investigación Elizabeth Guillén Amezcua y del policía de investigación Noé Hernández Santiago. En este informe, su señoría, que fue suscrito el día 2 de septiembre de 2021, pero entregado hasta el día 3 de septiembre al turno de la Fiscalía
correspondiente central de investigación, los policías hacen hincapié en que efectivamente se trasladan al lugar de los hechos y efectivamente existe una cámara de seguridad y determinan el número de la cámara de seguridad, que casualmente es coincidente con uno de los IDs que esta defensa logró tomar del lugar de los hechos y solicitar. Sí, evidentemente la solicité hasta el día 3, pero es así, su señoría, porque como yo lo constaté hace un momento, el día 2 de septiembre, en punto de las 10:30 de la noche, yo tuve una entrevista con los imputados en el área de Galeras. En ese momento se hizo la solicitud de las cámaras. El trámite que la Fiscalía le dé a los oficios no es responsabilidad de su servidor, su señoría. Yo no tengo la capacidad jurídica de solicitarle a las cámaras de C2 me emitan un video y mucho menos de recabarlo, ya que se necesita una cadena de custodia por parte de un elemento policial. Es por ello, su señoría, que la Fiscalía a capricho hace la solicitud de todos y cada uno de los medios y datos de prueba que esta defensa solicitó. Tan es así, su señoría, que corrieron ya hasta el momento más de 24 horas y ni siquiera hay agregado a esta carpeta de investigación una solicitud de dichos videos a C2. Hasta el momento no existe esa solicitud, cuando ya se hizo desde el día 3 de septiembre pasado, su señoría. Y se puede constatar incluso el horario de mi visita en la carpeta de investigación, obra el horario en el que yo ingresé al área de Galeras, tuve entrevista con los imputados y que se hizo la solicitud. Yo tuve acceso a la carpeta, su señoría, cabe señalar, hasta el día de ayer a las 12:30 de la noche. Eso a capricho de la Fiscalía. Usted puede decir, Ministerio Público de turno, soy defensor particular, vengo a defender a tal persona. Sí, véngase mañana, véngase pasado, véngase tal hora. Ellos no atienden a nadie ni le dan acceso a la carpeta en tanto no les llegue, según ellos, el dictamen químico. Eso no es impedimento para que esta defensa tuviera acceso a la carpeta y mucho menos para que los defendidos tuvieran en su momento una asesoría legal y pudieran entonces hacer diversas solicitudes, su señoría. Esta defensa reitera que todos los datos de prueba que ha aportado la Fiscalía no los ha sustentado. Dice el fiscal aquí presente que son apreciaciones subjetivas las manifestaciones de los imputados, que ellos suelen no decir la verdad cuando están detenidos. Sí, su señoría, pero está a cargo de nosotros demostrar que se está diciendo la verdad. Y el único medio para yo poderle probar que se está diciendo la verdad es precisamente ese video. Asimismo, debería de tener a cargo la prueba el Ministerio Público de demostrar los policías que realmente los hechos se acontecieron como ellos los narraron. Y para eso se tiene información bastante insuficiente para que se hicieran llegar de esos videos en el horario que los policías dijeron que también es diverso al momento de la detención, y que tuviera entonces un sustento de esas manifestaciones de los policías, porque bien se sabe que esos policías deambulan por la ciudad con bolsas de droga listas para sembrarle a cualquier transeúnte que a ellos les plazca, su señoría. Hicieron hincapié incluso a los familiares fuera de la Fiscalía que ellos se encontraban relacionados con otro hecho delictivo y que por eso los habían detenido y les habían sembrado droga. Así fue la manifestación. Yo estuve presente en esa entrevista y lo hago de manifiesto ante usted, su señoría. Es evidente que la Fiscalía Central de Investigación recibe puestas a disposición a capricho de la fiscal y a capricho del secretario de Seguridad Ciudadana, su señoría. Y lo he venido manifestando y tengo más de 18 denuncias en servidores públicos por las actuaciones que tienen los policías ya cuando se demuestran los videos. Desafortunadamente privan de la libertad a la gente. Nosotros no tenemos la posibilidad de obtener una libertad en esta audiencia porque no tenemos las pruebas necesarias y es hasta el plazo constitucional cuando se logra constatar. Y desafortunadamente no se da más que la instrucción de que se siga una carpeta de investigación en servidores públicos, pero de ninguna manera se continúa, su señoría. Es por eso, señoría, que esta defensa insiste que no se califique de legal la presente detención en contra de los imputados. Es cuanto. Gracias, Tania y Alejandro. ¿Algo que señalar antes de que esta autoridad resuelva? Consulten con su abogado, por favor.
se haga. Su señoría, lo único que yo pido es que se haga hincapié a mi manifestación, ya que nada de lo que dicen pues es cierto. Mi licenciado tiene, por eso pidió las cámaras para demostrar que lo que nosotros decimos es la verdad. ¿Es todo? Eso es todo. Alejandro, ¿algo distinto? ¿O es lo No, mismo? solamente queremos que salga a relucir la verdad. Bien. Se declara cerrado el debate. Esta autoridad cuenta con información suficiente para resolver. Se hace con fundamento en el artículo 16 constitucional en relación al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta autoridad observa que el hecho expuesto por la Fiscalía pretende tenga apariencia de delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho. El primero de ellos de consumación permanente y el segundo de consumación instantánea. Hemos escuchado toda la información que ha producido el agente del Ministerio Público y una vez que el abogado defensor tuvo uso de la voz, se quejó de varias irregularidades que ocurren en la Fiscalía, las trabas que dice le ponen allá, pero recordemos que esta audiencia se trata de enfocarse en si se da o no la flagrancia, si se da o no lo previsto en el párrafo 5º y 10º, y no utilizar el tribunal como una oportunidad para expresar quejas contra la Fiscalía, sino abocarse a la materia de la audiencia, que es esencialmente, ¿hay flagrancia o no la hay? Entonces, hemos escuchado todos los argumentos que ha expuesto el abogado. Dice que no hay certeza de que los hechos ocurrieran así. Recordemos que la etapa en la que nos encontramos no requiere certezas. No estamos en una etapa de sentencia. Simplemente se requieren indicios y que sean, en todo caso, el mínimo para justificar, en este caso, la detención. ¿Está o no justificada? Dice que no se han recabado los videos para sustentar lo dicho por los policías, lo que vimos que es realidad. Y aquí dice que realiza una serie de acusaciones contra la Fiscalía Central, pero insisto, esa no sería la materia de la audiencia. Dice que Tania y Alejandro ya emitieron declaración y que su versión es totalmente distinta. Y que a las 16, llama la atención, dice que a las 16, según lo dicho por los policías, llegan en ese mismo momento, hacen una llamada y en ese mismo momento llega el elemento policíaca, que es quien revisa a Tania. Eso es lo que dicen los policías. Entonces dice el abogado, esto no es posible, no es creíble. Otro aspecto que dice, el otro policía que llega 2 minutos después de haber perseguido antes al sujeto que se alejó solo 5 metros y que se escondió en una vecindad, pero llega a las 16:18, esto es 2 minutos después. Insiste en que no han llegado los videos y aquí hace otra manifestación que tiene que ver con que según el registro de detención, a las 17:50 hacen su solicitud a base CRIT para registro de detención, pero el registro que obra en carpeta es a las 17 horas y les dan los folios 93 y 94. Cabe llamar aquí la atención de la Fiscalía porque el abogado nunca dijo que estuvieran desfasados o que se hubieran solicitado fuera de tiempo, sino que dijo que no es creíble que los propios policías en sus entrevistas dijeran que ellos realizaron la solicitud a las 17:50 cuando el registro que obra en carpeta señala un horario distinto, 17 horas. Eso es lo que dijo el abogado. No se refirió a si habían sido o no recabados fuera de tiempo. Eso no lo dijo. Después continúa el abogado defensor, dice, refieren que no les hicieron saber sus derechos hasta que hablaron con su abogado. Bien, esa es una queja muy constante en audiencia, pero aquí siempre se utiliza este argumento que la Fiscalía dijo que la lectura de derechos fue a las 16:19 y no se controvirtió esa información.
Entiendo entonces que ese registro está en carpeta de la lectura de derechos. Y no obstante obre ese registro, los imputados constantemente dicen, nunca me leyeron mis derechos. Pues hay que controvertir ese registro si es que existe, o en su caso decir que no existe. Pero si no lo controvierten, se da por hecho que ese registro está en carpeta. Y que aunque digan los imputados que no les leyeron los derechos, ahí está el registro, si es que está. Y si no, pues hay que hacerlo valer. Después dicen, refirieron que no aceptan haber estado en el lugar de los hechos con la cajuela abierta, pero del hecho que expuso la Fiscalía nunca dijo que estuvieran con cajuela abierta. Yo por eso le dije, a ver, voy a repetir el hecho. Personas a la altura de la cajuela, 3 personas, es todo lo que él dijo. Por eso dije, si falta algo, corríjame, dígame, no me dijo nada de cajuela abierta. Dice, ellos refirieron que alrededor de las 3 de la tarde de ese día fueron a comprar perfumes para su uso personal y llegaron muchos policías y les dijeron que iban a ver que estaban detenidos. Y no hay más dato de esta información. Dice, el Ministerio Público dice, la defensa realiza apreciaciones subjetivas. Solicitó los videos apenas ayer a las 9 de la noche. Dice, los oficiales refieren que de inmediato solicitaron ayuda. Son tiempos aproximados. Lo dicho por ellos, por los imputados, nunca será conteste con lo dicho por el Ministerio Público. Dice, el registro de detención que obra foja 18 está el trámite en tiempo. Aquí es donde la gente del Ministerio Público equivocó el argumento, porque el abogado nunca dijo que el registro de detención estuviera fuera de tiempo. Solo dijo que hay una diferencia entre la entrevista de los policías con el registro de detención, que obra en carpeta, que son 2 cosas distintas. Este argumento entonces no está controvertido. También dice la gente del Ministerio Público que la Fiscalía ya había solicitado los videos en el cruce de la calle de Schultz y Alfonso Herrera, Colonia San Rafael, pero nunca dio la foja. Estuve yo aquí esperando, el agente del Ministerio Público revisó la carpeta de un lado al otro y dijo, ya lo solicitamos, pero no me da la foja. En último uso de la voz, el abogado defensor dice que a foja 143 obra un registro, el informe de policía de investigación a cargo de los elementos Guillén Amezcua y Hernández Santiago de fecha 2 de septiembre, integrado a la carpeta al día siguiente, en donde consta que se trasladaron al lugar de los hechos y dan el ID de la cámara que está en el lugar. Dice, este oficio se entrega hasta el día 3, que es lo que ya había señalado, y él se enteró, el abogado, hasta las 10 de la noche del día de ayer, que tuvo acceso a la carpeta hasta las 12 de la noche, porque no le daban acceso a la carpeta, y que es constante esta práctica en la Fiscalía, que pidió por eso entonces las grabaciones a las 9, pero a mí me llama la atención que el abogado dice que se enteró de estos hechos hasta las 10 de la noche que habló con sus representados. Sin embargo, se dice que pidió las cámaras a las 9 de la noche de ayer. Entonces aquí también hay un desfase de tiempo. Se entrevistó antes de las 10 y por eso se enteró y pidió las cámaras, o cómo es que si se entrevista hasta las 10, las pida 1 hora antes. Pues aquí yo encuentro un desfase. Tania y Alejandro dicen, nada de lo que dicen es correcto, pero ustedes deben tener bien claro que cuando están ante un juez penal hay que demostrar lo que se dice, aunque sea con indicios. ¿Y cuáles son los indicios? Hasta este momento no se tienen. Hay ciertos datos que aportó el abogado que llaman la atención de esta juzgadora. ¿Cuáles son esos? Estos argumentos que expuso tienen que ver, el primero de ellos, con el tiempo de las 16:16, que llegan a las 16:16, en ese mismo momento hacen la llamada, en ese mismo momento llega la policía, dice la gente del Ministerio Público, son tiempos aproximados, ok, supongamos que se trata de un hecho aislado y que es una imprecisión. Pero ¿por qué nuevamente en la entrevista de los policías dicen que ellos realizaron el registro a las 17:50, pero el registro de la carpeta desmiente esto? Otra segunda inconsistencia en la misma entrevista de los policías. A eso es a lo que hay que enfocarse en estas audiencias, abogado. No a exponer quejas de la Fiscalía, eso lo puede hacer allá, en los órganos de control de la propia Fiscalía o incluso ante el propio agente del Ministerio Público. Y en estas audiencias enfocarse a la materia. Esto es lo que yo veo rescatable de todo lo que dijo el abogado. Ahora,
Claro que importa el hecho de que si esto es verdad, que la Fiscalía está limitando el acceso de los abogados a la carpeta, porque eso definitivamente está generando un perjuicio a los detenidos y eso no debe pasar. Hasta este momento no hay más evidencia, no hay más dato que lo dicho por el abogado. Pero en relación al hecho, vuelvo al hecho, esos son los dos aspectos que más llaman la atención, sobre todo porque no fueron controvertidos por la Fiscalía, por lo que ante esa incontroversia se asume la certeza. Dos inconsistencias en las entrevistas de los policías serían suficientes para dejar de calificar de legal la detención, probablemente no. Pero llama la atención del propio hecho expuesto por la Fiscalía, llama la atención a esta juzgadora y por eso en un punto dije, repítame si es que algo me faltó. Lo que llamó la atención es que los policías dicen lo que ya escuchamos, que en un punto observan este intercambio y lo que más me llama la atención es que dicen que aceleran. Llegan y entonces los abordan y después los revisan y todo lo demás. Pero entonces lo que me llama la atención es que el agente del Ministerio Público dice que ellos estaban a la altura de la cajuela, uno junto al otro, y una persona masculina frente a ellos. Entonces dice, Alejandro llevaba unas bolsas que recibe Tania. ¿De dónde sacó estas bolsas? Si es que ellos observaron toda la acción, ¿por qué es que Alejandro tendría que traer solamente un puñito de bolsas que normalmente traen en las bolsas que se supone encontraron a la altura de la palanca de velocidad o del freno de mano? Normalmente se dice que las personas que están comercializando el narcótico lo traen consigo esta bolsa. Entonces es curioso que Alejandro trajera las bolsas exactas que le piden y la otra bolsa la tuviera adentro, cuando ellos nunca refieren que él haya ido a la bolsa, al interior del carro para sacar estas bolsitas. Esto es, que hayan observado que platicaron, que supieran que eran 4 bolsitas o un número determinado de bolsitas, entonces fuera por ellas, las sacara y regresara. No, los encuentran a la altura de la cajuela y casualmente Alejandro tiene el número exacto de bolsas, cuando en realidad es que es bastante incómodo y poco práctico a plena luz del día tener las bolsas con narcótico dentro del vehículo y entregarlas fuera del vehículo a plena luz del día. Pues esto es un hecho inusual, es algo poco común, que ahora a mí me genera suspicacia. Y que en todo caso, este hecho de que se esté señalando que él tenía las bolsas exactas, bueno, que se da a entender que tenía las bolsas exactas, es lo que causa sospecha. Yo pensé que se diría, tenía las bolsas, las entrega, llegan, y lo que normalmente dice. Pero en este caso no, la bolsa estaba en un lugar y Alejandro tenía justo el número de bolsas que le iba a pedir la persona desconocida que no se encuentra, que se evadió al interior de una vecindad. Este tercer sujeto desconocido, que arroja las bolsas. Esa es otra cuestión también, si ya las había pagado y podía evadirse fácilmente a 5 metros, ¿por qué soltaría el narcótico? Bueno, pues así lo dice la gente del Ministerio Público y es lo que normalmente dicen que hacen, pero es algo sistemático. Pero aquí la cuestión es que este hecho de que se haya sostenido que tenía prácticamente, aunque no se diga de manera textual, pero que los hechos nos llevan a afirmar que Alejandro tenía las bolsas exactas que le estaba pidiendo la persona, es lo que es inusual. Es lo que llama la atención, es lo que genera suspicacia y me parece una tercera inconsistencia en la entrevista de estos elementos policíacos. ¿Cuál es la primera? Las 16:16 para 3 acciones en cuanto al tiempo y el Registro Nacional de Detenciones. ¿Por qué sería importante esto? Porque nos va dando cuenta de la fiabilidad o credibilidad que debe darse a la entrevista de las personas que están declarando. Está bien que sean servidores públicos, está bien que estén obligados a actuar, estemos todos obligados a actuar como servidores públicos conforme a varios principios, entre ellos el de objetividad, lealtad, en fin.
Esto es, ser éticos en el desempeño de nuestras funciones no siempre ocurre. Y la buena fe nos lleva a decir, voy a dar por hecho que es una persona que no tiene una tercera intención o una segunda intención. Pero para ello debe ser creíble para el juez. Para ello debe haber información que sustente esa credibilidad, que sea consistente. No debo tener certezas, pero al menos en una entrevista la información que de ella se desprenda debe ser creíble. La versión, para empezar, debe ser creíble. Después, para seguir, la información, aunque sea poca, ¿va apoyando esta credibilidad que debo darle al servidor público o no ocurre? Pues en este caso, me parece que no se debe dar credibilidad a lo dicho por los elementos captores, por estas inconsistencias que presentan sus entrevistas relacionadas con los tiempos de la detención, a las cuales ya hice alusión y que hizo valer el abogado, que además no fueron controvertidas, y otra tiene que ver con la mecánica misma del hecho, que también, como dije en un inicio, debe ser creíble para el juez. La versión que se presente debe ser creíble. Y no me parece creíble por una cuestión de práctica que a las 16 horas con 15 minutos de plena luz del día, un par de personas que estén decidiendo comercializar el narcótico lo tengan lejos de ellos y tengan que ir al interior del vehículo, después ir a la parte trasera del vehículo, ahí entregar la cantidad exacta. Si viene otro comprador, otra vez vuelvo a ir al interior del vehículo, cuando es mucho más común que quien está comercializando traiga consigo el narcótico aquí disponible, oculto o a la vista, pero no tenerlo tan lejos. Entonces, estos tres aspectos son los que hacen llegar a esta juzgadora a la conclusión de que no es fiable lo dicho por los elementos policíacos, no es digno de concederse credibilidad a sus manifestaciones por estas inconsistencias que no son cualquier inconsistencia y atacan directamente, como dije, la credibilidad de su dicho. Entonces, si se ha atacado la credibilidad de su dicho, puedo creer lo que sostienen respecto a la posesión de narcótico y cohecho, no se puede dar sustento a un señalamiento de esta magnitud cuando el dicho de los policías se encuentra dotado de estas fallas importantes. Es por ello que, al resultar parcialmente fundados los argumentos del abogado defensor, es que esta juzgadora estima que no se cumple uno de los aspectos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 constitucional. ¿Cuál es este? Que se haya detenido a una persona al momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de ello. Lo que dijo aquí el agente del Ministerio Público es que ambos fueron detenidos al momento de estar cometiendo el delito, pero dada la falta de credibilidad que tienen estos elementos policíacos, no puede sostenerse, como ellos lo dicen, que se haya cometido un delito y a virtud de ello se haya llevado a cabo la detención. Al no cumplirse entonces con este requisito que exige la ley, exige la Constitución para llevar a cabo la detención, es que se estima que no se reúnen los requisitos constitucionales para la detención. Como consecuencia de ello, no se califica de legal la detención de Tania Giselle Garibay Marín y Alejandro Sache Peña Quintanar por no encontrarse ajustada a la legalidad. Emitida esta resolución, si hay alguna precisión o aclaración, hacerla valer, si no, últimas manifestaciones. Agente del Ministerio Público. Ninguna precisión, señoría, y copia de lado y video la presente audiencia. Bien, defensa. En los mismos términos, señoría, ¿es cuánto? Tania y Alejandro, ¿algo que señalar? Nada. Bien, escuchadas las solicitudes de las partes técnicas, se les invita a pasar a la unidad de gestión con dispositivo móvil. Se les recuerda que esta información se encuentra protegida por ley, por lo que cualquier abuso o incumplimiento podrá ser sancionado. Se instruye al director de la unidad de gestión a fin de que se expidan las copias que se solicitan conforme a los lineamientos del Consejo de la Judicatura de este tribunal. Notificados todos los presentes de lo resuelto en audiencia en términos del artículo 63 de la codificación instrumental de la materia, y al no haber otra cuestión que proveer, se declara cerrada la presente audiencia. Se solicita a todos los presentes ponerse de pie para que salga de esta sala de audiencia su señoría.